one, one, Un número positivo es 1/4 de otro número. La diferencia entre los números es 192. Queremos encontrar los números. Así que lo primero que necesitamos reconocer aquí es que hay dos números. Un número y luego otro número que es 1 force el primer número. Así que dejemos x igual el primer número. Y si el segundo número es 1 force, este número podemos representar el segundo número como 1 force x. Y entonces se dice la diferencia entre estos números es 192. La diferencia significa subtracción para tener la ecuación x. 1 force x igual 192. Ahora tenemos dos términos similares que necesitamos combinar antes de solucionar x. Recuerda que podemos pensar en esto como 1x, pero 1x, 1/4th por supuesto sería un x término, y el coeficiente sería 1 force, que es 3 force apóstrofe s. Y solo en caso de que no baste donde vino este 3 force podemos ver que va a ser un x término, y luego el coeficiente sería 1 force, que podemos escribir como 1 force. Entonces tenemos que tener un denominador común. Así que multiplicaremos esta primera fracción por 4. Así que tendríamos 4/4ths, 1 force, que serían los 3/4ths que tenemos aquí. Y esto igual 192. Y ahora para resolver por x, vamos a multiplicarse por el reciprocal de 3/4ths, que sería 4 s. Multiplicar el lado izquierdo por 4/3 y el lado derecho por 4/3. Vamos adelante y ponga esto sobre 1, 3, 4. Todos simplifican a 1. Así que tenemos x igual a este producto aquí. Bien, 3 se divide incluso en 192. Hay 3 hexaneutones 3 y 64 3 hexaneutones 192. Solo adelante y compruebe eso. 192 dividido por 3. Hay 3 hexaneutones 19. 6x3 hexasiemens 18 sustrato, baja el 2 y hay 3 hexaneutones 12. So x va a ser igual a este producto aquí. Aviso, el denominador es 1. Así que tenemos 4 por 64 o 64 por 4. Eso será 16. Lleve el 1. Eso es 24 más 1 es 25. So por eso es igual a 256, que sería el primer número. Aviso, el segundo número es 1 force x o 1 force x 56, que sería 64. Estoy pensando que debemos reconocer esto porque 64 por 4 nos dio 256 o 64 sería 1/4 de 256. Luego si queremos verificar que esta era la respuesta correcta, recuerda que la diferencia tiene que ser 192. Para verificar esto tenemos 256 64. Que nos daría 192 que verifica nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.